Aproximadamente hace un año, recuerdo estar viendo las noticias y me tocó ver una de las noticias trágicas, difíciles, donde un coche estaba manejando en el segundo piso en Nueva York, en el puente Verrazano Bridge. Está en el segundo piso y el señor el que está manejando con su esposa se llama Tully Abraham. Tully Abraham tiene 30 años y está manejando en el coche. Enfrente de él hay otro coche y va manejando, de repente pone las intermitentes. Se frena el coche de enfrente, sale un señor de 79 años. Tully Abraham se da cuenta que algo no está bien, sale corriendo del coche y le pregunta al señor, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Y el señor le dice, this is the end, este es el fin, me voy a suicidar. Y va corriendo el señor de 79 años, se salta la barda del puente, está a punto de saltar y Tully Abraham sale corriendo con todo lo que puede y por encima de la barda agarra al señor. Y lo está agarrando, lo está previniendo, no le está dejando que se aviente, que se suicide. Y va gritando y gritando por ayuda a la esposa. Le marca 911, marca 911, pide ayuda, eventualmente llegan los policías y entre 5 policías logran sacar a esta persona de arriba del puente, del barandal, a punto de tirarse. Entre 5 personas, Tully Abraham y 4 policías lo logran sacar y le logran salvar la vida. Conversaron con mis amigos, colegas, estudiantes y alumnos. Estuvimos debatiendo, platicando un poquito acerca de este tema, de esta noticia trágica. Y salió un debate, una controversia, un diálogo muy interesante acerca de 2 temas específicos. Gente me decía, ¿qué derecho tiene Tully Abraham de ir y salvarle la vida a este personaje? Si la persona tiene 79 años, tiene una vida difícil y se quiere ir, le tienen que dar la libertad y el derecho de hacer lo que quiera con su propia vida. No está dañando a otra persona, está tomando una decisión consciente, quiere tomar cierta actitud, su vida está un poco difícil, quiere terminarla. ¿Qué derecho tiene Tully Abraham a meterse en su vida y quitarle, o según otra gente, salvarle la vida? O quitarle la oportunidad de ser libre de expresar su control sobre su propia vida. Salen 2 temas en base a esta noticia. Quería compartir nada más uno de ellos. El primer tema es el siguiente. Hay una filosofía moderna, una filosofía que generalmente se escucha por todos lados. En Estados Unidos lo dicen live and let live. Vive y deja vivir, no te metas en la vida de nadie. Yo hago algo, yo decido qué hacer con mi propia vida, nadie tiene el derecho a decirme qué yo hago en mi propia vida. Live and let live, vive y deja vivir. Ese es un tema. Y ese es el tema acerca de si tiene el derecho de meterse a salvarle o ayudarle o quitarle o prevenirle. Ese es un tema, una temática, una conversación, un debate. Pero un segundo tema que resulta acerca de toda esta noticia, todo este momento trágico, esta situación trágica, es el concepto de la libertad. El concepto de la libertad. Esta persona de 79 años, quiere tomar cierta acción, quiere ser libre. Sin embargo, gente le está previniendo, no le está dejando ser libre. Y la pregunta es, ¿cómo definimos la libertad? ¿En base a qué la definimos? ¿Cuáles son los limitantes de la libertad? Y a lo mejor puede ser, sugiero que muchas de las formas que nos conectamos con el concepto de la libertad realmente son bastante falsas. Y a lo mejor nos estamos conectando con algo que realmente no lo es. Esto en sí nos lleva a examinar de manera profunda el concepto de la religión, el judaísmo y la práctica de Pesaj. Realmente la práctica de Pesaj y tratar de verlas de una perspectiva distinta. Y el motivo es porque Pesaj, la temática de Pesaj es Zman Jeruteinu, el momento de la libertad, la onda de la libertad, el ambiente a donde tenemos que conectarnos con la temática, con la energía espiritual Jeruteinu, libertad. ¿Qué quiere decir libertad? ¿En base a qué? ¿En base a qué definimos libertad y en base a qué vivimos como gente libre? Fuera de ser rabino de Esha Torah, también me dedico a dar clases en diferentes universidades, en la Ibero, en el ITAM, entre unas. Y algo muy interesante sale. Doy clases, materias específicas sobre filosofía y ética judía, religiones comparadas, aportaciones del judaísmo al pensamiento humanista y la forma que el judaísmo ha influenciado de manera positiva en el mundo y ha cambiado para bien. Y algo muy interesante que muchas veces por cuestiones de hablar del tema tengo que mencionar,
ciertos conceptos, ciertas mitzvot, ciertos mandamientos, ciertas partes de la filosofía judía. ¿Hasta dónde llega la filosofía judía, los mandamientos, los detalles del judaísmo? Y muchas veces escucho de todos tipos de estudiantes, escucho el concepto, qué flojera tantos detalles, qué tensión, qué estrés. Y se menciona mucho eso porque les explico la magnitud, la cantidad, lo sofisticado y lo complejo que es el judaísmo. Y una de las expresiones que escucho todo el tiempo es: a cierto nivel el individuo o el judaísmo como religión no deja a la gente ser libre, no deja a la persona manifestar su individualidad, porque básicamente el judaísmo abarca toda la vida desde el momento que la persona abre, dice Modani, se levanta, se lava las manos, hace netilat y además hasta el momento que se duerme. El judaísmo abarca absolutamente todos los momentos de la vida. La pregunta es: ¿a dónde tenemos el derecho? ¿O a dónde sale el concepto de la libertad desde una perspectiva judía? ¿En qué momento el individuo tiene esta capacidad de ejercer como ser humano libre? Y como les digo, estamos entrando a la fiesta de Pesach, Zman Jerutein, el momento, la onda de la libertad, la fiesta de la libertad. Si no definimos la palabra, si no definimos el concepto, simplemente estamos hablando de cualquier tema, cualquier generalidad, y cuando no entramos en los detalles, en lo particular, el mensaje no llega a nosotros y no tenemos la capacidad de integrarlo, digerirlo, masticarlo y hacerlo parte de nuestras propias vidas. Quiero abarcar este tema, quiero manejar este tema de la libertad desde dos diferentes perspectivas. Una filosófica y la segunda práctica. En la parte filosófica, es algo complicado de entender, es algo difícil de comprender. Salimos de Egipto, estamos celebrando la libertad, estamos celebrando, ya no somos esclavos, podemos tomar decisiones. Sin embargo, Dios nos dice a nosotros, not so fast, no tan rápido. Ki livnei Israel abadim hem, para mí son mis sirvientes el pueblo judío. No salimos de Egipto para hacer lo que sea, salimos de Egipto para un plan, para recibir un sistema, para recibir una filosofía, una forma de vivir. Entonces, este concepto de libertad como tal, de que estamos celebrando, somos libres, no queda tanto a nivel intelectual. Realmente salimos para entrar en un sistema todavía mucho más complejo. En Egipto teníamos una esclavitud física, pero ahora el judaísmo abarca todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cómo le llamamos a esto libertad? No nada más eso, a nivel práctico. Hay un episodio donde el pueblo judío está en el desierto y en parte de nuestros 40 años de estar en el desierto, empezamos a quejarnos. Una de las quejas. Y la queja es, recordamos el pan, recordamos los peces, el pescado, recordamos la fruta, la verdura, recordamos la carne que comíamos con las ollas. Teníamos ollas, podíamos comer había variedad, había tanta comida en Egipto. ¿Qué hacemos aquí en el desierto? Nos vamos a morir de hambre en el desierto. La queja del pueblo judío después de salir de esclavitud, después de salir de ese momento tan trágico. Una de las quejas es, recordamos los pescados que comíamos en Egipto. Y la frase, la forma que el pasuk, la forma que el versículo nos transmite esto, y por eso es importante tratar de estudiar las fuentes en el original, en el texto original, en el hebreo original. Es porque en las palabras se transmiten mensajes profundos. Y entre líneas uno puede darse cuenta de mensajes que en traducciones a veces se pierden. Y las palabras que se utiliza es Zaharnu Tadagar, recordamos los pescados. Asher achalnu bemitzrayim hinam, que comíamos en Egipto gratis, da gratis. Hinam, gratis. Todos los comentaristas saltan, todos los comentaristas les molesta. ¿Cómo puede ser gratis? En Egipto pagaban un precio bastante alto. No tenían libertad, no tenían la capacidad de decidir sus propias vidas y apenas les daban comida para poder sobrevivir y seguir adelante y seguir trabajando y seguir parte del sistema. Sin embargo, libertad gratis. Y Rashi, el comentarista clásico directo ahí mismo, nos dice algo tremendo. Nos dice, Hinam mina mitzvot. Gratis de los mandamientos, gratis del sistema judío, gratis de la religión. Teníamos la capacidad de comer, pero no teníamos que decir una bendición. Teníamos la capacidad de no tener una carga emocional, una carga moral, una carga religiosa que constantemente está pesando en la vida del ser humano.
Es verdad, en Egipto había una esclavitud física, pero no había una esclavitud en todas las áreas de la vida cuando la persona llegaba a su casa. Llegaba agotado, no tenía ganas para nada, pero tenía su libertad mínimo de pensamiento, mínimo de forma de expresarse. Pero llega el sistema judío, llega la religión y también eso lo controla. A cierto nivel, en otra dimensión, obviamente no es una esclavitud física, pero en otra dimensión, saliendo de esta esclavitud física, como dice el versículo, entramos a una esclavitud, o más bien a una servitud, a servirle a Dios. Pero entras en otro sistema, y es justo cuando tenemos que entender a profundidad y a raíz cuál es la definición de libertad. Porque si no entendemos esto, estamos celebrando algo que realmente no tiene lógica. Nos sentamos en el ceder, agarramos la matzá, el pan de pobres, y decimos, esto es lo que comían en Egipto, y después salimos a la libertad. Sin embargo, entramos a un sistema todavía más rígido. ¿Qué estamos celebrando? Y si no lo comprendemos, a cierto nivel hay una hipocresía en no entender lo que estamos diciendo, y es importante, es clave tratar de comprender a raíz de qué se trata el concepto de la libertad. Entre paréntesis, quisiera compartir con ustedes un chiste, una anécdota, que escuché una vez de un tal señor Cohen. Tenía un problema de salud, lo hospitalizan en Boston. Y está en el hospital en Boston, 5 estrellas el hospital. La verdad es que el hospital lo está tratando muy bien. Después de un par de días, el señor Cohen va con la recepción, va a la recepción y les dice, señores, me tengo que salir de aquí. Los secretarios, las secretarias le preguntan, oye, señor Cohen, ¿hay algún problema con el hospital? Dice, no, el hospital es una maravilla. Un súper hospital. Le dicen, ¿y la comida? No, la comida está fenomenal. Y le preguntan, ¿y el servicio a lo mejor te están tratando los enfermeros, las enfermeras, los doctores te están tratando? No, son panes divinos. Son ángeles la gente que me está tratando aquí. Le dice, señor Cohen, si el hospital está bueno, si la comida está buena, si la gente y el servicio es de pura calidad, ¿por qué te estás yendo? Y le dice el señor Cohen, es que aquí no me puedo quejar. A cierto nivel, parte de la esencia del ser humano, tristemente, es buscar esta queja. Y el pueblo en Egipto, en el desierto, se está quejando de no tener este pescado, no tener esta comida. Pero gratis, realmente gratis. ¿De qué se trata todo este concepto de libertad? Muchas veces, estudiantes universitarios me dicen que realmente no existe la libertad absoluta. Y el motivo que no existe la libertad absoluta es porque para poder actuar y decidir lo que yo quiero, lo que a mí me parece, yo vivo en la Ciudad de México, vivo en una comunidad. Y por lo tanto, si yo quiero actuar de cierta manera, estoy comprometido como individuo, como parte de la persona que vive en el país. Tengo la obligación de acatar ciertas reglas, ciertas normas. Y si no sigo el reglamento, tengo ciertas consecuencias. Entonces, a cierto nivel, el hecho de vivir en cualquier familia, en cualquier sociedad, ser habitante de cualquier país, ser parte de la nacionalidad de un país, implica restricción de libertad. Y por lo tanto me dicen, existe libertad dentro de lo que ellos me ofrecen. Pero libertad absoluta no existe. Postura número 1 que escucho muchas veces de ciertos universitarios. Otra postura es de que realmente no existe libertad en ningún sentido. Y el motivo es porque estamos influenciados constantemente por diferentes elementos, diferentes cosas. Uno cree que es libre, pero está actuando en base a los comerciales, a las redes sociales, normas culturales, familia, sociedades, círculos sociales, etc. Yo recuerdo, hace varios años, tenía ciertos maestros que me decían, una persona que no sigue las normas religiosas, me decían, no tiene la capacidad de ser libre. ¿Por qué? El motivo es muy simple, me decían. Viven en base a su propio criterio, sus propias pasiones, su propio sentido. Y en ese sentido, uno está siendo esclavizado a sí mismo. Si yo sigo mi pasión, mi intelecto, lo que yo pienso, lo que yo quiero, a cierto nivel estoy siendo esclavo de mí mismo. Sin embargo, es algo que me cuesta aceptar. Y el motivo es porque es verdad de que estamos esclavizados a nuestra propia forma de ser, a nuestro estilo de vida, a nuestras pasiones, nuestro intelecto, pero también estamos esclavizados a otro sistema.
Si yo sigo un sistema, si sigo un reglamento, también sigo esclavizado a eso. Entonces, ¿realmente de qué se trata esta libertad? Quisiera proponer la siguiente solución hacia este problema que tenemos en base a definir la libertad. Y les quiero leer dos definiciones que vi acerca de la libertad. La primera es la siguiente. Es un permiso o falta de impedimento para hacer alguna cosa. Esa es una definición. En otras palabras, es tener la capacidad de poder actuar de la manera que yo veo adecuada. Opción número 1. Opción número 2, segunda definición, es la facultad o el derecho de las personas para elegir de manera responsable propia forma de actuar dentro de una sociedad. Otra vez, es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable propia forma de actuar dentro de una sociedad. No es nada más la capacidad y no tener impedimentos en la vida, no tener ciertas cosas que nos frenan y nos restringen la capacidad de actuar de cierta manera que nosotros creemos que es correcta, pero es elegir de manera responsable. No es hacer lo que uno quiere. En la primera definición no limita nada. En la segunda definición hay una gran limitante y eso es elegir de manera responsable. En otras palabras, si uno no elige de manera responsable, entra en la categoría de la otra definición que puede ser el libertinaje. El libertinaje, la definición que vi muy interesante, es la libertad excesiva o abusiva en lo que se dice o hace. Otra vez, el libertinaje es la libertad excesiva o abusiva en lo que se dice o hace. Cuando agarro el concepto de libertad, que es actuar de manera responsable, y abuso de ella, o lo tomo de manera excesiva, que en sí a cierto nivel también es abusar de cierta manera, eso entra ya en la categoría del libertinaje, no en la categoría de libertad. Y esto es algo complicado de digerir. Y el motivo es porque no hay un área gris. ¿Es blanco o negro? ¿Es todo o nada? ¿Es libertad o libertinaje? Suena extremo, pero a cierto nivel, en base a estas definiciones, es lo que es. Si estoy en la libertad, quiere decir que estoy eligiendo de manera responsable. Si no estoy eligiendo de manera responsable, entro en el libertinaje. Eso quiere decir, automáticamente es o una o la otra, no hay la mitad. Y eso es algo que nos hace mucho ruido, nos choca mucho, porque hay tantas tonalidades, tantas distintos colores dentro de libertad o libertinaje, y queremos estar y decir que podemos y tenemos esta capacidad, pero realmente en base a estas definiciones, si actuamos de manera responsable, estamos siendo libres. Si actuamos de manera abusiva o excesiva, estamos actuando de manera o con libertinaje. Ahora sí, la clave está en definir la palabra responsable. ¿Cómo definimos la palabra responsable? Y para ello vi algo fascinante. Es una persona que está consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. Está consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas. Que a cierto nivel varios de los filósofos, incluyendo Maimónides, el gran filósofo judío de la Edad Media, siglo XIII, él menciona mucho en su introducción al Talmud que una persona debe de estar consciente del conocimiento y aplicar ese conocimiento. Aquí estamos agarrando otro concepto, que es estar consciente de las responsabilidades que tenemos y vivir en base a ellas. La pregunta es, ¿quién define que tenemos esas responsabilidades? ¿Quién define las responsabilidades que cargamos a nivel, las obligaciones que cargamos a nivel absoluto? ¿Existe algo como la palabra absoluto? ¿O realmente todo es una imaginación? ¿Todo es algo ficticio? Más o menos va quedando más clara la imagen. El ser humano tiene libre albedrío y esto es la capacidad de poder elegir y decidir qué quiere hacer. Sin embargo, el libre albedrío puede ser utilizado como libertinaje o como libertad. Si elijo de manera responsable, estoy siendo libre, estoy utilizando mi libre albedrío, mi capacidad, mi facultad de elegir lo que yo quiero sin algún impedimento. Si elijo responsable, soy libre. Si no elijo responsable, entro en la categoría de libertinaje. ¿Quién decide esto a nivel absoluto? Para entrar en la categoría de absoluto tiene que ser un ser absoluto y esto no puede ser otra persona, otro ser, otra entidad más que Dios. En otras palabras, Dios define, crea al ser humano, crea el mundo, crea el sistema y te dice, esto es lo bueno, esto es lo malo. Esto es lo responsable, esto no es lo responsable. Actúa de cierta manera, es positiva, actúa de cierta manera, no es positiva.
Te doy la capacidad, nos dice al ser humano, elige. Te doy la capacidad de tener libre albedrío, elige cómo quieres vivir. Pero elige ser responsable. Elige Jaime, elige vida. Por el otro lado tienes libertinaje. Suena extremista, pero el argumento es muy lógico en base a estas definiciones otra vez. Eso quiere decir que la libertad real, es nada más cuando una persona elige en base a su responsabilidad y obligación absoluta, que en este sentido la define Dios. En otras palabras, la forma de ser libres es elegir por medio de lo que Dios nos pide a nosotros. El Gaón de Vilna, el genio del siglo XVIII, 1720 al 1797. Un gran filósofo, un gran rabino, un gran místico, un gran cabalista. Él mencionaba un concepto en un libro, Eben Shlomo, a cierto nivel nos genera un poco de conflicto esta filosofía. Pero él decía, el ser humano nada más tiene dos opciones. No hay tres. Es una o la otra. El ser humano puede estar creciendo o puede estar cayendo, puede estar bajando de nivel. O creces o bajas, pero no hay intermedio, decía él. Eso, una o la otra, no hay intermedio. Y nosotros queremos siempre estar en el neutral. Estoy ok, no estoy ni creciendo ni estoy bajando, estoy ok. Pero estar neutral en base a lo que dice el genio de Vilna. Ser neutral quiere decir, estoy desperdiciando la capacidad de seguir creciendo. Desperdiciar la capacidad de seguir creciendo es bajar de nivel. Si el ser humano tiene esa capacidad de constantemente subir, y me lo tomo para tomarme la ligera, tomármelo tranquilo, tomármelo neutral, a cierto nivel estoy bajando. Eso, subir o bajar, no hay intermedio, decía el Gaón de Vilna, el gran genio en su libro Eben Shlomo. Este mismo concepto se aplica a lo que estamos hablando de la libertad, eso, una o la otra. Cuando celebramos Pesaj, a cierto nivel no estamos celebrando nada más el concepto de la salida de Egipto, de que fuimos esclavizados, pero realmente de que entramos en otro sistema. De que entramos en la capacidad de poder cumplir con nuestras propias obligaciones a nivel absoluto. Celebramos el concepto profundo de poder conectarnos con este elemento, la libertad absoluta. La libertad absoluta no es actuar como me parece, como me gusta, pero es utilizar nuestro libre albedrío de manera responsable, y responsabilidad absoluta solo la puede definir Dios. Y esto es pensar, alinearnos y actuar en base a la voluntad de Dios. Ahora sí nos queda bastante claro todo el panorama. Sin embargo, libertad no quiere decir que es algo fácil. Libertad es una invitación de Dios hacia nosotros. Nos crea con la capacidad de ser libres. Pero nosotros somos los que decidimos, ¿queremos ser libres o no? Y es una decisión muy difícil, porque realmente es compleja. El ser humano quiere actuar de la forma que quiere, no se quiere sentir restringido, no se quiere sentir que alguien le está diciendo cómo vivir. A nosotros no nos gusta que alguien nos imponga un estilo de vida, una filosofía, qué pensar, qué sentir, cómo actuar. Sin embargo, a cierto nivel, esta es la invitación de Dios hacia nosotros. ¿Queremos ser libres o queremos ser esclavos? Y tenemos dos opciones. Y en Pesaj, lo que se nos está ofreciendo es, salimos de Egipto. Salimos de Egipto. Pero salimos de Egipto para entrar a otro sistema. Salimos de una esclavitud física, mental, emocional, hacia un sistema de servitud, de servirle a Dios, de participar en esta misión de vida, de participar en este plan cósmico, de poder cambiar el universo, por medio de cambiarnos y refinarnos a nosotros mismos. Lo único que falta comprender es el concepto de las mitzvot, los mandamientos. Todos los detalles de la filosofía judía, que gente dice, qué estrés, qué difícil, qué tensión, qué ansiedad. Saber que la Torah, que el sistema judío abarca todos los elementos y partes de mi vida, con rutinas, con pensamientos, con emociones, con sentimientos, con sensaciones. Qué estrés, qué difícil. Y realmente tenemos que conectarnos de una manera distinta con la palabra mitzvah. Empezando por el Zohar y dando dos diferentes interpretaciones de Maimónides, del Rambam, del gran filósofo, y del Maharal de Praga, un gran rabino del siglo XVI, un gran místico, un gran cabalista. La palabra mitzvah tiene en su raíz, menciona en base al Zohar, menciona la palabra tzavtá, y la palabra tzavtá no quiere decir mandamientos, y es parte de lo que les decía antes, la importancia de estar conectado con el texto original. Pero la palabra mitzvah en su raíz quiere decir tzavtá, puntos de conexión. Dios nos pide y nos asegura, por medio de este sistema te ofrezco intimidad, te ofrezco una relación de amor y profundidad.
de responsabilidad, alegría y felicidad. Y más importante, autorrealización. Como la famosa pirámide de Abraham Maslow, el gran psicólogo humanista. Tienes diferentes niveles, diferentes necesidades del ser humano. Pero en la pirámide, lo más elevado, después de seguridad, después de nuestras necesidades básicas, lo más elevado es autorrealización. Y eso Dios, por medio de esta libertad, nos ofrece en Pesaj principalmente. Zman Jeruteinu. Por favor, agarren y acepten este concepto de libertad. Agarren y ofrezcan. Acepten mi mano. Acepten mi invitación para actuar de manera libre. Acepten mi invitación de una sociedad, de una amistad, de un punto de conexión. Y se refleja en todo el sistema judío. Todas las mitzvot no entran como una imponerte de cierta manera cómo actuar, pero es una invitación para conectarnos en todas las diferentes áreas de la vida y estar pensando en esta relación. Es una forma de Dios decirnos a nosotros, quiero que me involucres en todos, absolutamente todos los momentos de tu vida. Ahora sí entramos al concepto del Rambam. El Rambam, Maimónides, en el siglo XIII, nace en 1135, fallece en el año 1204. El Rambam menciona, era famoso, lo conocían sus colegas como el Nesher Agadol, la gran águila, por su capacidad de entender tanto, de abarcar tantos conceptos. Y él menciona que la meta de las mitzvot y la meta de la filosofía judía, del sistema judío, es poder conquistar nuestras pasiones, corregir nuestros hábitos negativos, nuestros defectos de carácter. Y termina diciéndonos que a la gran mayoría de las mitzvot son consejos de Dios, que sabe todo, Dios que sabe todo, para poder corregir nuestros defectos y manejarnos con rectitud. En otras palabras, Dios entiende nuestra esencia, Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y en base a eso nos pide a nosotros, acepten todos mis consejos. Son consejos absolutos, son consejos que Dios nos está diciendo, esto es lo correcto y lo bueno para tu sistema. Pero es un consejo para saber cómo manejar nuestra propia vida. El Maharal, Rabbi Yehuda Loew del siglo XVI, 1520 al 1609, un gran rabino nacido en Polonia, eventualmente se va a Praga, República Checa. Ahí fallece y este gran rabino, además cabalista, él nos explica que las mitzvot son un sistema diseñado por el creador del universo para ayudar al ser humano a sacar su propio potencial, sacarlo de potencial, su poder, su capacidad, su talento, su habilidad y llevarlo a la actualidad. Pero no el potencial cualquiera, es el potencial divino de lo que nos hace humanos, de lo que nos da la capacidad de crecimiento. Es algo fascinante. ¿Cómo se dice en hebreo prohibido? A nivel halágico. La palabra prohibido es asur. ¿Cómo se dice permitido? La palabra permitido que se utiliza para que algo que halágicamente, filosóficamente está permitido, se utiliza la palabra mutar. La palabra asur quiere decir atado. La palabra mutar quiere decir liberado, suelto. A cierto nivel, el mensaje sutil y profundo de todas las mitzvot es, claro que es un sistema rígido, pero es al igual que un instrumento musical. La rigidez es lo que nos lleva y nos da la capacidad de la creatividad y sacar el potencial. Si Mozart, Beethoven o Mendelssohn hubieran agarrado todas las teclas del piano y hubieran apretado todas de un golpe, ¿cuál hubiera sido la melodía? No hubiera habido melodía, sería caos. Cuando el ser humano quiere comer lo que quiera, es caos, no es libertad, es una vida no sana. Cuando el ser humano decide restringirse y comer, tener una dieta nutritiva, una dieta sana, hay restricción, pero hay liberación en el sentido de sacar el potencial, sacar la salud del ser humano, vivir de una manera más sana. Cuando el ser humano decide ser libre en el matrimonio, libre en el sentido popular de ser libre, entra uno en caos. Cuando una persona opta por restringir su matrimonio, entra en una liberación dentro del matrimonio de sacar todo el potencial, liberar el potencial escondido de lo que el matrimonio puede ofrecernos. Y este es el mensaje de Asur y Mutar. Lo prohibido realmente nos ata. Lo permitido realmente nos libera. Pero lo prohibido, la filosofía de prohibido realmente es atarnos. La filosofía de lo permitido es liberar nuestro potencial. Termino con lo siguiente. En el ITAM una vez me preguntaron, ¿cómo yo defino el judaísmo? Esto no lo vi en ningún libro, no lo vi en ningún sefer, no lo vi de ningún jajam, de ningún rab. Pero me preguntaron, ¿cómo defines el judaísmo?
Y les dije lo siguiente, les dije, es una filosofía de vida, un sistema de vida, el cual tiene como meta ser un reflejo de Dios en este mundo, por medio de emularlo, siguiendo su voluntad, y que se reflejan nuestros pensamientos, emociones y acciones en la vida cotidiana. Otra vez, es un sistema de vida, el cual tiene como meta ser un reflejo de Dios en este mundo, por medio de emularlo, siguiendo su voluntad, y se reflejan nuestros pensamientos, emociones y acciones en la vida cotidiana. Eso es lo que celebramos en Pesaj. Zman Jeruteinu, libertad, pero no libertinaje, no libertad mal definida, pero libertad judía, en base a actuar por medio de nuestro libre albedrío. Y tenemos solamente dos opciones, actuar de manera esclavizada o de manera responsable. Y la responsabilidad objetiva solo puede ser definida por un ser objetivo. Y ese es Dios. Repito, esta invitación es una invitación fuerte, requiere de madurez, requiere de rigidez, pero es la opción que Dios nos da. En Pesaj salimos de esclavitud física y entramos a una rigidez, a un sistema de vida. Pero la meta es, como dice Maimónides, como dice el Rambam, como dice el Maharal de Praga, es sacar todo nuestro potencial. Este Pesaj, que estamos solitos, tratemos de conectarnos con esta filosofía y elijamos ser libres. Muchas gracias.